Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Julio César Riascos y sean bienvenidos a un nuevo especial de inteligencia económica. En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de mi más reciente publicación, el libro intitulado Economía de Ángeles y Demonios. Para empezar, quisiera manifestar que se trata de un libro de economía crítica y su título se relaciona porque existe una gran cantidad de contrastes que se nos presentan en lo que el discurso económico se refiere y la realidad existencial que se nos contrapone. De alguna manera, digamos que en el discurso económico se nos presenta una serie de literatura teórica, matemática, estadística y una serie de métodos que parecerían conducirnos de manera irreversible e inexorable hacia el bienestar social. Pero de otra parte, dentro del mundo cotidiano, dentro de la realidad circundante, es posible que todos los días veamos cómo persisten, por ejemplo, fenómenos como el desempleo, la miseria, la pobreza y la inequidad. El capítulo 1, intitulado Memorias de un estudiante, es un relato que cuenta la historia de un estudiante a lo largo del estudio de la economía y cómo se contrastan sus ambiciones, sus anhelos, sus metas frente a lo que plantean de manera delimitada los libros de texto. El capítulo 2 es un capítulo muy interesante porque expone un peligro latente y es el hecho de que a la manera en que lo planteaba Jean Piaget cuando sugería que la educación debía trascender mucho más allá de la mecánica repetición de lo que otros han dicho, tenía que ver fundamentalmente con el estímulo a la investigación científica. Y básicamente digamos que se puede confundir a un buen replicador con un buen profesor. Un buen replicador lee un libro de texto y lo repite mecánicamente frente a sus estudiantes. Plantea las ideas principales en el tablero y con eso ha cumplido con lo que aparece en los contenidos programáticos de una asignatura. Sin embargo, el libro plantea que el propósito de la educación va mucho más allá de cuantificar el conocimiento de las personas de 0 a 5 y pretender que se generen en ellos competencias como si se tratara de una carrera de atletismo en donde unos tienen que llegar más rápido que otros. Y más que todo se rescata el término competer, que tiene que ver con que cada uno se haga cargo de algo para lo que se cree tiene las posibilidades de volverse responsable. El libro aprovecha para introducir a los estudiantes en el tema de la investigación científica, motivar a los estudiantes en términos de nuevas preguntas que se puedan generar sobre aquello que se plantea como si de un axioma se tratara. Y de alguna manera pretende, mediante la visión de un profesor, estimular esa capacidad crítica y propositiva que puedan tener los estudiantes a partir de un análisis del contexto. El tercer capítulo es tal vez el capítulo más desafiante, porque pretende establecer la idea de que la economía no es suficiente ni totalitaria para el estudio de los fenómenos que ella misma se introduce. Este capítulo tiene como característica esencial el hecho irrebatible de que la economía debe interactuar con otras ciencias, y no solamente con las ciencias sociales. El caso, por ejemplo, de lo que ha venido sucediendo en términos de las neurociencias es evidente. Así, por ejemplo, el libro hace un análisis juicioso sobre los planteamientos propuestos por Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina, y quien ha generado los mayores avances frente al conocimiento del cerebro y la teoría de la mente. Y es que más allá de las complejidades superpuestas a las relaciones que existen, por ejemplo, entre el hipotálamo y la amígdala, o las relaciones que se producen entre los neuroreceptores y los neurotransmisores, la teoría de la mente plantea una apuesta diferente de cómo se generan las decisiones humanas, no solamente a partir del contexto, sino también de un comportamiento autónomo que es muy propio de cada persona. La economía, por otra parte, plantea que a partir del supuesto de racionalidad económica, el discurso económico pareciera estar claro frente al comportamiento humano. Y es algo que puede ser combatido a partir de un diálogo entre la economía y, por ejemplo, la psiquiatría.
Y los desarrollos de las neurociencias pueden contribuir en mucho a que se aglutine un nuevo discurso en el que la economía pueda aportar de manera suficiente para hacerle frente a dificultades del mundo moderno de manera mucho más eficiente. Otra idea importante a través del discurso económico es el hecho de que la economía como tal está caracterizada por una visión antropocentrista que se generó fundamentalmente a partir del siglo XV y que ha llevado a que, por ejemplo, conceptos como la etología económica sean vistos de manera más bien marginal. Hay que recordar que antes de que el ser humano, la especie humana, hubiese sido consciente de sí misma, ya muchas especies anteriores a ella tenían que haber tomado decisiones para subsistir, y esas decisiones implicaban una suerte de decisiones de naturaleza económica que existían mucho antes de que el ser humano hubiese sido consciente de sí mismo. En fin, este es un libro de economía diferente, es un libro de economía que yo creo que puede ir de la mano con los libros de texto convencionales y que pueden generar en el estudiante una visión crítica sobre el estudio de la economía, de tal manera que estimulen fundamentalmente la investigación y que hagan que la economía sea una ciencia que se aterrice cada vez más al contexto al cual debe dar respuesta de manera siempre persistente. Mi nombre es Julio César Riascos. Esto es Inteligencia Económica. Muchas gracias a todos.